Doctrina social de la Iglesia. Como nos dice el texto, quiero iniciar hablando sobre la enseñanza social de la misión propia de Cristo, la cual es de orden religioso, de donde se derivan tareas, luces y energías. Esta propuesta es fruto de un movimiento en el siglo XIX llamado catolicismo social. En la Carta Magna, el catolicismo social es la encíclica Rerum Novarum del Papa León VIII, publicada el 15 de mayo de 1891. Las raíces de la enseñanza social. Parte integral de la herencia del pueblo de Dios. Sus raíces están desde el misterio de la creación en el Antiguo y Nuevo Testamento, en la tradición y vida de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no es una tercera vía alterna al capitalismo liberal y el colectivismo marxista. Tampoco se identifica en ningún partido o grupo. Esto lo ha declarado el Concilio Vaticano II. De esta manera, lo normal para los católicos debiera ser el pluralismo en cuanto a opciones políticas. No es una ideología, es vista como una visión global del hombre y de la humanidad. La doctrina social de la Iglesia y la teología. Juan Pablo II afirma que sí pertenece a este ámbito, especialmente a la teología moral. Los principios de la doctrina social de la Iglesia. Dignidad. Toda persona tiene dignidad dada por Dios. Somos cuerpo y alma. El hombre es un ser social, sociedad justa, basada en el respeto a la dignidad, libertad, bien común, compartir los bienes, organización de la sociedad, el principio de participación y principio de la solidaridad. Por otro lado, entonces vamos a hablar de la dignidad humana, un principio compartido entre la ética y la doctrina social de la Iglesia. Acá nos hablan entonces de la ética de Aristóteles o la búsqueda de la felicidad. Antes de comenzar, es importante conocer un poco acerca de Aristóteles, el cual fue un filósofo griego pine- pionero en la examinación sistemática y científica de todas las áreas del conocimiento humano, conocido como el hombre que lo sabía todo o también como el filósofo. Le dio gran importancia a los problemas éticos, creando de esta manera tres libros. A la ética de Aristóteles se le conoce como los calificativos de la ética de los bienes, eh, fines, eudemonistas y ética, ética material. En resumen, entonces la ética de Aristóteles es como la ética de los bienes, suponiendo que el hombre actúa buscando un determinado bien. Como son varios, como siempre estamos en busca de muchos, se puede determinar el bien final como dos tipos de bienes, el bien final o el bien supremo. Eso es como de acuerdo a la importancia, dándole como un orden jerárquico y dándole a este último, es decir, el bien final, logrando con este entonces la felicidad. Entonces ahí es donde obtenemos la felicidad según Aristóteles. Em, Hay varios conceptos de los cuales nos habla entonces Aristóteles en cuanto a esto de la felicidad, de qué consiste la felicidad. Nos habla entonces que el bien más final que puede existir, nos dice que es la actividad de la mejor parte del hombre, la que posee la razón y piensa, entre otros. Según entonces el texto, en conclusión, la felicidad consiste en la actividad de la inteligencia según la virtud que le es propia. Y así como dice Aristóteles, para que todo individuo pueda dedicarle la actividad contemplativa, debe de suponer y de disponer de bienes exteriores que permitan satisfacer las necesidades propias. De esta manera, entonces, vamos a hablar un poco acerca de los derechos humanos
que me llamó mucho la atención una frase que decía que somos derechos humanos, no tenemos derechos humanos. Y entonces teniendo en cuenta eso, y que la dignidad de la persona como origen, fundamento, centro y finalidad de todos los derechos humanos. Dicha dignidad entonces debe ser respetada, protegida, privilegiada siempre, y de esta manera la dignidad se desprenden entonces todos los derechos. Entonces, ahora sí, hablando de los derechos humanos, estos poseen unas características. La primera es que son innatos e inherentes, es decir, nacen con la persona misma, son universales. Todos tenemos los mismos derechos, tanto hombres como mujeres, niños, niñas, adultos, ancianos, todas las etapas de la vida, del ciclo vital. Son inalienables e intransferibles, como su palabra lo dice, no se pueden ceder, negociar, vender, transferir, etcétera. Progresivos, imprescriptibles, irreversibles, es decir, que no tienen marcha atrás y que tampoco se caducan. Son inviolables y obligatorios. Son trascendentes, es decir, no dependen del gusto o capricho de un Estado o de una nación. Son indivisibles, interdependientes, complementarios, no jerarquizables. Es decir, que no son que pueden ser diferenciados, pero no separados. Bueno, por último, los derechos humanos, ética, moral y deontología, vamos a definir un poco estos conceptos, ya que cuando comprendemos el tema de los derechos humanos nos damos de cuenta que están estos conceptos todos interrelacionados, es decir, que están interrelacionados los derechos humanos con los valores y con los principios éticos. Entonces es importante aclarar o definir el concepto de ética, que estamos haciendo referencia a los valores que fundamentan o basan la vida. La moral son las costumbres o pautas de comportamientos que se transmiten de una generación a otra. Y por último, deontología, que es parte de la ética, que trata los deberes y principios que afectan una profesión.